hacia un crecimiento mediocre de la economía uruguaya. El Producto Bruto Interno crece poco y no se ven en el horizonte cambios que puedan impulsar la actividad y reactivar los motores que hoy funcionan a media máquina. Los números que esperan los economistas para el crecimiento de la economía uruguaya no son buenos. Hablan de crisis, o no hablan de crisis, sino de una expansión mediocre de la actividad. Y es eso, la mediocridad del escenario económico, lo que asusta. Porque, por un lado, no ayuda a solucionar los problemas más estructurales que tiene la economía local, la reducción sistemática en el número de empleos, un déficit fiscal insostenible en el mediano plazo, la inadecuación, ahora sí, de los factores productivos para enfrentar los nuevos requerimientos de los mercados globales, entre otros problemas. Nadie espera una crisis, al menos en los próximos 2 años. Un crecimiento de la actividad en el entorno del 1% no es crisis. La mediana de expertos que contestaron a fines de octubre la encuesta de expectativas económicas de, en este caso, el diario El Observador, anticipan una expansión de 1,5% para este año y 1,3% para el 2019. La inversión privada sigue en caída y los sondeos empresariales muestran que los ejecutivos mantienen una posición muy cauta a la hora de expandir sus negocios. La última encuesta de expectativas empresariales de la consultora Deloitte de octubre de este año muestra un deterioro de percepción de ejecutivos sobre el clima de inversiones dentro de un año. El 56% ve un deterioro respecto al año pasado y solo un 4% percibe una mejora. El consumo pasó de ser el motor detrás de la expansión económica a acompañar tímidamente el crecimiento de la actividad. El deterioro del mercado laboral, 11.900 puestos de trabajo menos en el tercer trimestre que en igual periodo del año pasado, la caída del salario real en el último año, un menos 1,3% en el mismo lapso, y el deterioro de la confianza de los consumidores no permiten ver un repunte del consumo en el corto plazo. Por el lado del comercio exterior, tampoco se esperan grandes novedades. Uruguay no solo se ha vuelto caro para los países de fuera de la región, aunque menos de lo que era hace un año, sino ahora también es caro para los países del vecindario. En los últimos años, Uruguay logró compensar la contracción de la economía regional por el hecho de que venía acompañada con un atraso cambiario mayor en Brasil y Argentina que en la economía local. Ese escenario quedó atrás desde que Argentina y Brasil devaluaron sus monedas. Continúa este informe. El problema más obvio de crecer poco es el riesgo de que en un evento inesperado haga corregir a la baja las expectativas y haga cambiar de signo las proyecciones. Y lo cierto es que en la coyuntura actual los riesgos están por doquier. Argentina y Brasil son fuente de incertidumbre. Ambos países tienen enormes desafíos por delante y no es claro que la conducción económica tenga la voluntad y la capacidad política de tomar las medidas necesarias para que los ajustes se procesen de manera efectiva y con un costo social acotado. La incertidumbre también viene por parte del mundo desarrollado. Los flujos comerciales se encuentran bajo la amenaza del proteccionismo y Uruguay
llega tarde al intento de forjar alianzas fuera de la órbita del Mercosur que le permitan entrar a nuevos mercados con las condiciones que lo hacen algunos de sus principales competidores en el mundo. Pero hay otros problemas vinculados al bajo crecimiento. Si la inversión no avanza y no se generan nuevos puestos de trabajo, la economía local, no logra brindar oportunidades al creciente número de uruguayos e inmigrantes que buscan sin éxito su incorporación al mercado laboral. En la medida en que no se solucionen los problemas de rentabilidad para las empresas, algunos de ellos asociados a los costos de sostener un tamaño que ha crecido más que la economía en su conjunto en la última década, Uruguay dejará de ser un destino atractivo para la inversión. Más aún si los países de la región logran en el mediano plazo solucionar sus problemas y se convierten en alternativas más atractivas para el capital. La tentación del gobierno es abrazarse a las perspectivas actuales de crecimiento mediocre, descansarse en la ausencia de crisis, en los pronósticos y en el logro histórico de encadenar 15 años consecutivos de expansión económica. Eso no es suficiente. Uruguay todavía está lejos de ser un país desarrollado y para hacerlo necesita crecer. Y no alcanzan con tasas de 1%. Para lograrlo se necesita una agenda, se necesitan políticas activas que sean consistentes y creíbles. Hoy eso está fuera de la mesa del Poder Ejecutivo y muchos se resignan a pensar que habrá que esperar a un próximo gobierno para que eso cambie. Qué tema, ¿no? No crecemos, crecimiento mediocre, ¿verdad? Sin embargo, para el ministro de Economía parece que andamos volando, ¿no? Ese cuando habla, venimos a un 2,5%, no sé dónde saca los números, ¿no? Pero lo cierto es que la recesión está ahí, ¿no? O sea, hay una falta de dinero circulante, estimado Santiago. Sí, pues la economía está destrozada. Y está destrozada por gran parte por estos políticos que tenemos, que son un desastre. Son un desastre. Hay un punto que tocó ahí en la columna Fede, que es ya llegamos tarde a la inserción internacional. Uh-huh. Y es tal cual. Justamente los países que crecen, los que tienen una economía dinámica, tienen muchos acuerdos de libre comercio con varios países del mundo, de todo tipo, de Europa, de América, de Asia, de África. Nosotros no tenemos nada. O sea, lo poco que producimos, ni siquiera lo podemos vender porque no tenemos dónde sacarlo. Y el gobierno tiene como fetiche China. No es el único país del mundo, China. Tal cual. Hay muchos países más a los cuales se les puede vender, diversificar los actores a los que uno le vende, porque el día que China no te compre más, te morís. Sí. Y está lleno de países emergentes en Asia, en África, a los que también se le podría vender y no se le vende. Uh-huh. También tenemos está bien, el contexto no es el mejor, es cierto, pero también, macho, no podés excusarte en el contexto, te lo tenés que ganar vos también, no hay excusa. Y bueno, tenemos una clase política que la mira de costado y dice que vamos bien, listo. Uh-huh. Y lo que más me aterra de todo es que no hay nadie en la oposición que plantee este tipo de cosas. Todos se llenan la boca de lo mal que está el gobierno, pero nadie tiene un plan de cómo sacar adelante el país. Nadie tiene un plan de cómo generar riqueza. Todos te dicen, vamos a bajar impuestos, vamos a subirlos, vamos a sacar esto, pero ¿cómo generamos riqueza? Clic, nadie tiene idea. Uh-huh. Un desastre. Sí, tenemos costos muy altos, Santiago, y eso también nos hace incompetentes a la hora de poder salir a buscar mercados, ¿no? ¿Me explico? O sea, si yo salgo a buscar mercado, pero con un precio muy caro, también se me hace difícil este tipo de cosas, ¿no? Y cuando hablamos de este crecimiento mediocre, le podemos agregar algo. Yo recién estaba hablando con el diputado departamental
Mario García por el Partido Nacional, y le preguntaba sobre esto que apareció en Brecha el otro día, esto de ahora Punta Yeguas también, ¿no? De los chinos y este proyecto, ¿no? Que ya promete polémica, ¿no? Que estamos hablando de Yandong Baoma Fisher Group, que es la empresa china que desde hace años se codea con integrantes del gobierno uruguayo y que adquirió un predio en Punta Yeguas y avanza en su plan para construir un megapuerto pesquero en el oeste de Montevideo. Ahora, hay un lío bárbaro con países limítrofes de qué va a pasar con las aguas, van a salir a pescar, no van a salir a pescar. Digo, esto es todo un tema, ¿no? Vamos, o sea, es a esto lo que ¿cuánta apostamos. riqueza después le queda al país? Claro. Pues lo que hacen la mayoría de estos barcos pesqueros, vienen acá, se llevan el pescado y se las toman. Uh-huh. Y ese pescado es nuestro, tenemos que aprovecharlo nosotros. Sí. Y si este gobierno se lo está regalando a los chinos porque necesita guita. Uh-huh. Sí. Lamentablemente es así, Sí. como tantas otras cosas. Sí. Por eso el fetiche de este gobierno con China es tenebroso. No se les cae otro socio comercial, porque no salen a buscarlo, porque no tienen gente preparada. Ponen los puestos claves a los amigos, a los políticos. Uh-huh. Y hay cuadros políticos muy interesantes desde la diplomacia uruguaya, desde las relaciones internacionales, y se los pasan por las pelotas. Sí. Ahí priorizan todo lo que son los acuerdos políticos. Sí. Lamentablemente es así. Sí, sí. Voy a sumar a la charla para que usted también lo escuche a Fabián Rodríguez, con quien ya hemos cruzado a usted con él. ¿Se acuerda? Sí. Sí. Bien. Buen día, Fabián, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, papá, ¿cómo está? Un saludo para Santiago también. Estaba Y atento. no mucho para agregar, que por el camino que va Santiago. Digo. Yo comparto 100% todo lo que ha vertido, porque es tal cual, es así como él funciona, ¿no? Sin duda. Sin duda. Uh-huh. Uruguay está jugado a lo que pueda llegar a ser el negocio con China, sin abrir otros mercados, Fabián. Bueno, yo creo que en definitiva lo que viene haciendo hasta ahora, por lo menos son todas las políticas en general. Bueno, tenés un ejemplo, ¿no? Políticas municipales, políticas a nivel nacional, todos se enfocan hacia ese lado, ¿no? Ahora, ¿de qué forma y bajo qué parámetros? Se nos perdió, a ver si lo volvemos a retomar por lo menos para... Sí, ahí. ¿Volvió? No. Cortó. Se cortó, estamos ahí, ahí volvió, me parece. A ver, sí, Fabián. ¿Me escucha? No. Cortó. Cortamos, hoy estamos complicados. A ver ahí, sí, Fabián. No, se nos fue del todo, ahora sí. Bueno, sí, en todo de acuerdo, ¿no? Digo, lo que estaba planteando justamente Fabián Rodríguez, ¿no? Que tiene, ahí está, a ver si lo está intentando de vuelta la comunicación. A ver si retomamos, sí, Fabián. Hola. ¿Hola? Cortó. No, está, hoy viene brava la mano, viene muy complicada. Sí, la historia es no quedarnos en eso solo, ¿no? Digo, apuntar siempre a un solo mercado, ¿no? Digo, el tema China, ¿no? Digo, Santiago. Es casi como quedarse en la vieja discusión latinoamericana del monocultivo, de que no conviene centrarse en un solo producto. Acá vamos a lo mismo, no conviene centrarse en un solo comprador. Uh-huh. Bueno, igual también tenés obviamente casos de países donde esto es mucho peor. También tenés el caso de México, que el 5% de lo que produce va hacia Estados Unidos. Sí. Como es justo una potencia internacional estable, bueno, vos tenés ciertamente asegurado tu flujo de comercio, pero también cuando cae Estados Unidos vos te caes.
Sí. Por eso también es muy peligroso, y más para un país chico como es Uruguay, sostenerse de esa forma. Sí. Yo sé que el contexto no es el mejor, porque Argentina y Brasil, que son nuestros históricos principales socios comerciales, están en crisis, pero también hay que tener en cuenta una cosa. Ahora con Bolsonaro, que es fuertemente crítico con el Mercosur, se puede empezar a abrir una ventana de oportunidad para empezar a negociar otras cosas a la interna del Mercosur, principalmente porque Bolsonaro está muy en contra de que toda la política exterior de los países esté subordinada al Mercosur. Bolsonaro está en contra de eso, y a Uruguay como país chico no le sirve que su soberanía esté subordinada a un Mercosur que la realidad actúa más como una máquina imperial que como un facilitador de comercio, porque a la interna del Mercosur cada vez se comercia menos. Sí. Entonces, ¿por qué no? Revisemos ciertas cosas del Mercosur, que cada país pueda negociar por su lado, y bueno, después veremos hasta qué punto esto sirve, porque el Mercosur, en lugar de la gran mayoría de los organismos de integración regional, se crearon en contextos determinados con grandes objetivos, pero después Claro. han quedado la letra muerta de lo que debería ser. Sí. La realidad es que las grandes metas del Mercosur nunca se han cumplido. Sí, 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 sí. Ahora, también el artículo habla de todo este tema de UPM, ¿no? Que se habla con bombos y platillos, ¿verdad? Y también hay que pensar en lo real que pueda realmente dejar esto, ¿no? O sea, estamos hablando de que UPM del 2020, pero el peso real de esa inversión y su derrame al resto de la economía va a ser acotado y además incierto, marca también en este caso el artículo, porque es lo real, no se sabe. Sí, ¿verdad? pero sí es cierto que va a ser muy acotado. Va a ser muy acotado, y más cuando los tipos quieren que se les construya una vía de tren, que eso va a ser muy costoso, y vaya uno a saber cuándo recuperamos esa inversión, si es que la recuperamos. Pero volvemos a lo mismo, al mismo concepto de economías de enclave, en las cuales zonas determinadas se especializan en un solo producto que no derrama en el territorio donde se produce, y todo se va al exterior. Si bien es cierto que genera mucho puesto de trabajo al inicio cuando se construye la planta, la realidad es que después son muy pocos operarios los que trabajan ahí, más allá que sí genera puestos de trabajo en directo, en gente vinculada a la madera y otras cosas. No justifica la inversión, el poco trabajo que genera. Recordemos lo que ha pasado en Fraiventos, ¿no? O sea, cómo ha quedado. Hemos escuchado muchas veces al dirigente político la FLU, ¿verdad? Hablando de lo que fue aquello. O sea, al principio fue un boom y después qué pasó en el pueblo, ¿no? O sea, aquello quedó destrozado, o sea, se termina la obra, se termina todo, ¿qué ha quedado ahí adentro, no? Porque los puestos de trabajo no son, ¿no? Sí, no se recuperan igual. Más allá de que sí generan puestos de trabajo indirectos, obviamente las empresas de madera que proveen a Bosnia, sí. Contando más gente, y la planta sí o sí necesita insumos en los cuales otras empresas uruguayas las tienen que proveer. Claro. O sea, sí genera algunos puestos de trabajo, pero no como para justificar semejante inversión. Claro. Y menos como el Estado tiene que poner infraestructura que es toda para una empresa. Sí, sí. Si bien el salario real ha caído en el último año, todavía se encuentra muy cerca de sus máximos en más de 40 años. Esa es una buena noticia, pero al mismo tiempo, en un contexto de baja rentabilidad de los sectores exportadores, es un desafío pensar cómo es posible sostenerlo, y muy difícil pensar en su aumento, ¿verdad? Tenemos todavía ese tema. Fabián, retomamos. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Qué lío. A ver ahí. Lo escucho. ¿Hola? Sí, lo escucho. Bueno. Qué mañana rara, Qué mañana rarísima, sinceramente, porque no suele pasar, pero Sí, bueno. parece que nos tocó hoy. ¿Estaba ahí escuchando? Sí, pero la primera vez. Sí. Coto. Sí,
Lo perdimos. No, si estaba escuchando, digo, me interesaba de su escuchando opinión. Sí. todo lo que estaba comentando. Y es así. Bueno, hoy viene muy Córtele, complicado. papo, córtele. Muy cortito. No. Sí, hoy está muy complicado esto. La verdad, viene muy complicado. Se corta, dice. Sí, tenemos un tema todavía que es el tema la inflación, ¿no? O sea, Sí. no es menor, Santiago. Sí, y aparte siempre el que mide la inflación es el INE. O sea, hay otros consultores que lo miden. Ujú. Sí, de momento supuestamente no pasa la barrera del 10%. Pero igual es que, yo no sé bien cómo explicarlo. No es algo que de momento sea el principal problema de la inflación. El problema principal es la falta de trabajo. No es que Sí. las cosas salgan más, la gente no tiene laburo. Ujú. Y como la gente no tiene laburo, no consume. Entonces también eso hace bajar un poco la presión inflacionaria. Porque Ujú. la gente no consume, no hay guita en la calle, entonces los precios bajan, la inflación baja. Sí. Pero no es que la inflación baja por las razones correctas. Es que baja porque estamos destrozados y los precios tienen que bajar. Incluso muchos sectores hoy que siguen manejándose o se manejan con menos personal o brindando servicios de menor calidad o cerrando locales. O sea, está todo mal. Sí. Está todo mal, pero ¿cómo salimos, Santiago? Bueno, eso es lo que a uno más lo inquieta porque no hay una alternativa en otra, por lo menos no una alternativa tan visible en otros candidatos, pero depende también de nosotros como ciudadanos exigírselos a los políticos. Yo en este gobierno lamentablemente yo no veo nada, que no se les cae una idea, no están dispuestos a cambiar nada. Ujú. Vos escuchás de los precandidatos y dicen seguir por el mismo camino, corregir lo que se hizo mal, nunca dicen que se hizo mal. Sí. Yo creo que este gobierno no tiene ninguna salida, lamentablemente. Ujú. Y bueno, esperemos a ver cuáles son las ideas de la oposición, Sí. a ver cuál se le cae. Sí. Tocando el tema de candidatos y cosas, también hay un tema que anda ahí en la vuelta, y ya empezaron de vuelta con las promesas electorales, ¿no? Digo, o sea, salimos del tema de la economía, pero también tiene que ver con la economía, tiene que ver con los números, la educación y las promesas, o sea, ya los precandidatos del Frente Amplio se comprometen desde ya a otorgar un 6% del Producto Bruto Interno a la enseñanza. ¿Y de dónde va a salir esa plata? Una meta difícil de lograr y que no alcanza para resolver los angustiantes problemas del sistema educativo. Sí, pero de vuelta, no es cuestión de plata, no es cuestión de plata. La Ujú. plata el sistema educativo tiene. Lo que no tiene es el sistema, o sea, el sistema político no tiene voluntad de cambiar nada. No tiene voluntad de tocar las enfermedades sistémicas del sistema educativo. No es cuestión de plata. Ujú. Es cuestión de tener buenos docentes. Entonces para eso tenés que reformar el sistema de formación docente, que no lo quieren reformar. Para eso tenés que tener docentes en todos los centros. Entonces tenés que reformar el sistema de repartija de cargos, que tampoco lo quieren tocar. No, el sistema educativo es un desastre porque este gobierno quiere que sea un desastre. Ujú. Incluso no hubo si fue Toponansky o Mujica que dijo, cuando la gente es educada ya te empieza a mirar con lupa. Sí, Topolansky lo dijo. Claro, Topolansky. Y efectivamente es así, por eso es bueno que la sociedad, que un pueblo sea culto, para que justamente no tenga políticos corruptos como los que tenemos, lamentablemente. Pero es así. Cuando el pueblo es educado, no vota políticos corruptos, porque les ve la hilacha. Sí. Cuando el pueblo no es educado, y bueno, tenemos lo que tenemos. Qué increíble ahora esto, ¿no? Digo, que se salga a hablar del 6%, ¿no? Digo, los precandidatos del Frente Amplio ya inauguraron el Festival de las Promesas. Entre ellas, una de las más comunes consiste en recoger el viejo y nunca cumplido compromiso de destinarle un 6% al Producto Bruto Interno en la educación. En lo que hizo más recientemente
el que lo hizo más recientemente fue Daniel Martínez, quien además se propone otorgar un 1% para investigación, ciencia y tecnología. Suena lindo, como sonaba lindo cuando Tabaré Vázquez, en su última campaña electoral, aseguraba que hacia el fin de su gobierno se habría logrado o se estaría muy cerca de lograrlo del dichoso 6%. Nada de eso ha ocurrido. A duras penas la inversión en educación llega a la otrora tan reclamado 4,5% destinados a ANEP y UDELAR. Aunque todos, incluidos los gremios de la enseñanza, reconocen que a corto plazo el 6% es difícil de alcanzar. El pedido sigue justificando paros y huelgas que perjudican, como siempre, a los alumnos y sus familias. La última movilización paralela al trámite de la rendición de cuentas se desarrolló bajo la consigna "Estamos verdes de esperar el 6%. Esta idea de fijar porcentaje del Producto Bruto Interno viene de lejos. Recuérdese que en 1994, junto con las elecciones nacionales, el Frente Amplio y los gremios propusieron realizar un plebiscito para incorporar a la Constitución un artículo que obligara al gobierno a otorgar el 4,5% a la educación o un porcentaje del presupuesto nacional. Este plebiscito recogió el apoyo de menos de un tercio de los votantes, el peor resultado obtenido por la izquierda, consideradas todas las consultas populares que sus líderes impulsaron desde la oposición. Ocurre que la gente ya tenía claro por entonces que no conviene fijar porcentajes rígidos de gasto en la Constitución. El hecho de que ahora soliciten el 6% en vez de aquel 4,5% tan mentado prueba que las circunstancias y las demandas son siempre cambiantes. La situación económica del país y el estado de las finanzas estatales pueden complicar el cumplimiento de esas obligaciones a pesar de las normas existentes. Bueno, el artículo es más extenso, pero volvemos a lo mismo. Estamos hablando de que la economía no funciona, pero sin embargo, en campaña electoral seguimos tirando números que no se pudieron cumplir en todo este tiempo, ¿no? Una cosa que es ya, ¿no? Sí, el tema es que moneda corriente, ¿no? Ese tipo de propuestas no son creíbles, y menos en este contexto. Habría que ver hasta qué punto son deseables por la sociedad, porque si vos aumentás el gasto también eso se saca otra cosa. Y hoy, si bien la educación está mal, no es por un tema de plata, porque la plata está, pero aparte hay que ver hasta qué punto ese tipo de propuestas son para la gente creíbles. Sí. Es lo que eso parece que no se dan cuenta, hasta qué punto eso es creíble y hasta qué punto eso es un reclamo de la sociedad. Eso hoy, si con criterios de la nueva política se pueden estudiar, se pueden trabajar, pero estos tipos están imbuidos en la vieja política, que es en el microclima de ellos. Sí. Le voy a cambiar el tema porque me interesa su opinión, Santiago, ya casi en el final de esta charla. ¿Qué le parece esto que ha aparecido? ¿Usted sabe quién es Juan Sartori? Sí. Sí. No, digo, pero vio la campaña. Sí. ¿Sabés quién es Sartori? Bueno, sí. Ya te lo voy a contar. Sí. ¿Qué le parece todo esto, Santiago? Muy llamativo. Yo no lo ¿Por dónde lo ve venir esto? ¿Por el lado del propio gobierno para meter algo en el medio? Porque es una de las hipótesis. No, eso lo dudo muchísimo. Lo dudo muchísimo. La cercanía con Canepa de Juan Sartori, tema marihuana, empresas. No, esto es algo directamente vinculado con él. No, yo no pondría el gobierno en la ecuación. No pondría el gobierno en la ecuación. ¿Sí dentro del Partido Nacional? Y sí, no creo que del reunión del Partido Nacional no. Tampoco, no creo que venga por ahí. Tampoco. Yo creo que esto es una cuestión netamente de él. Sí. Él, como paracaidista, cayó
a ser candidato. Directamente, no es que gente del partido lo llamó, y ni mucho menos gente del gobierno. Esto es toda iniciativa de él. Esto tiene muy preocupado a mucha gente, sobre todo el Partido Nacional. Sí. Porque le viene a robar espacios que otros podían conquistar o querían conquistar. Y bueno, un precandidato nuevo, sin ningún antecedente, por lo menos grave, negativo, y que tiene mucho dinero, asusta. Sí. Porque los políticos piensan que con dinero se compran votos, y no es así. Sí. Pero bueno, los políticos ya desde el vamos le tienen miedo. Sí. Pero bueno, yo sí conocía por el fútbol al cuñado, el suegro de Sartori, Dmitry Ribolovlev, que es el dueño en un 70% del Mónaco Fútbol Club. Yo sí lo conocía a él, porque yo conocía la buena gestión que hizo en el Mónaco. No puede ser lo mismo de la gestión de Sartori en el Sunderland. Sí. Él es dueño de un equipo de fútbol inglés en un 20% solo, o sea, no es accionista mayoritario. Sí. Pero sí es director deportivo, una cosa así, tiene un cargo también que ocupa. Pero bueno, Sartori cuando llegó al Sunderland lo agarró en primera, lo dejó en tercera. Dmitry Ribolovlev agarró el club en segunda, lo subió a primera, lo sacó campeón y lo llevó a una semifinal de Champions. O sea, el suegro demostró que hace bien las cosas, no él de momento no. El suegro está investigado o está buscado por la justicia y ahí tiene unos líos bárbaros. Sí, también, estuvo ¿no? preso por la justicia de Mónaco, lo cual es muy llamativo porque él está en el club, en el Mónaco, él está en sociedad con la familia Grimaldi, que fue el histórico dueño del Mónaco Fútbol Club. Sí. El 70% es de Ribolovlev, pero en un 30% sigue siendo de la familia Grimaldi. Entonces es llamativo cómo la justicia de Mónaco investiga a un hombre con vínculos directos con la familia. No es común. Sí. Definitivamente no es común. Sí. Igual ya está liberado, pero lo llamativo es hasta qué punto están metidos en estas cosas Sartori. Sí. Porque si cayó el suegro, que es un tipo mucho más poderoso que él, él puede caer. No sé, repito, yo dudo mucho que esté metido en algo jodido, pero bueno, las hipótesis están. Usted sabe que en la pasada jornada yo tuve un contacto fuera de micrófonos, conversando como 50 minutos, con el hombre que fue el que trajo a Juan Sartori al tema político. Y me estoy refiriendo a Alén García. ¿Sintió hablar de él? Sí. Sí. Bien. Entonces, me dijo que por ahora al aire no quería salir, más allá de que conversamos 50 minutos y conversamos de muchas cosas. Y entonces le empecé a preguntar, ¿no? ¿Qué había detrás de esto? Hasta le pregunté esto que le pregunté a usted para saber cuál era su opinión, ¿no? Si puede estar el gobierno detrás, porque en una nota que aparece en Búsqueda el otro día de la colega Dubra... La leí la columna. Sí. Muy interesante. Tiene razón en todo. Bueno, sin embargo, ayer me decía que no, justamente, ¿no? Alén García, ¿no? En donde esa cercanía con Canepa, por eso le preguntaba a usted qué cercanía podía, hasta dónde podía ser el gobierno que metiera un troyano para dentro del Partido Nacional, ¿verdad? Por eso le preguntaba yo a usted y usted me dijo no, nada que ver, no tiene nada que ver, pero Canepa está muy cerca. Y la nota de Dubra deja entrever, que también se lo pregunté a Alén García, el tema de que fue gracias a Sartori que Canepa consigue el laburo que consigue, y además que tiene que ver con todo el tema del cannabis, empresas también manejadas, tema cannabis, por Sartori, ¿no? O sea, como que si usted lo mira así a golpe de primer ojo, cierra mucha cosa, ¿verdad? No quiero decir que esté totalmente cerrado. Bueno, lo cierto es que, para ir sintetizando, le pregunté por qué Sartori y por qué a esta altura venía como, ¿no? Entonces me dijo que las últimas encuestas habían dicho algo, nosotros lo habíamos planteado eso ya, hace ya unos cuantos días,
había aparecido una encuesta donde decía que la gente tenía más credibilidad en los empresarios que en los políticos. De ahí surge la inquietud de Alén García de ir a buscar a Juan Sartori, ¿verdad? Y basado en eso, están trabajando en toda esta campaña que han realizado ahora de quién es Juan Sartori. Trabajando con todos estudiantes de ciencia de la comunicación, están realizando todo eso que han realizado, más un muestreo que le va a terminar dando datos de cómo es recibida toda esta campaña que han realizado de expectativa. ¿Quién es Juan Sartori? ¿Verdad? Basado en eso, lo que están esperando, que quedan ya pocos días para que termine la campaña, basado en eso, van a concluir, según el resultado que dé esa encuesta después de esta campaña de expectativa, si continúa o no continúa con el tema de la precandidatura. Si yo fuera el asesor le diría que no lo hiciera. Pero ¿Cómo? bueno, cada uno ve las cosas que hace. ¿Cómo? Si yo fuera el asesor, Sí. no sé si iría directamente por una candidatura presidencial, porque hasta qué punto, si bien el tipo es empresario, tampoco es un ejemplo de empresario. O sea, la verdad que acá no lo conocemos. No es un empresario que tenga buena reputación. Como ¿cómo se llama este tambero de Paysandú? No me acuerdo. Uno que es un alemán, que es muy conocido en la localidad. No me acuerdo. Bueno. Pues empresario puede ser un empresario reconocido, respetable, o puede ser un Paco Casal, que está manchado hasta los pelos. Sí. Por eso digo, cuando dice los empresarios son más creíbles, bueno, hay que separar la paja del trigo y ver qué tipo de empresario. Claro. Porque no todos los empresarios son respetables, honorables, un buen ejemplo. Estamos de acuerdo. Por eso ya partimos de la base que el análisis del que parte no es del todo correcto. Porque hay 70 tipos de empresarios y no todos son bien vistos. Hay empresarios que son muy bien vistos, muy admirados a nivel mundial. Warren Buffett, Bill Gates, Steve Jobs, por su creatividad, por su capacidad, por su obra de calidad. Estamos de acuerdo. Y tenés empresarios que son muy mal vistos, como los Rockefeller, los Casal. Entonces, bueno, decir los empresarios y meter todo en la misma bolsa, ya desde el vamos, claro, está mal. Está bien. Está mal. Está mal. Y la realidad es que Sartori, si hizo cosas bien o mal, la verdad que no se las conocemos. Claro. Son muy discusión de círculo rojo, pero vamos a suponer que sea el mejor empresario de todos, un ejemplo de empresario. La gente lo va a votar, y no, la realidad es que no. ¿Qué motivo? Es un buen empresario, ¿qué motivos tengo para votarlo? Y ahí la discusión es otra. Que es muchas veces lo que también se discute en Argentina, cuando si Tinelli puede ser candidato, o si sería una buena opción que fuera candidato. Claro. ¿Tinelli es un ejemplo de lo que es un buen empresario? Yo no tengo dudas que sí. Es un tipo que ha sabido ser número uno durante 20, 30 años. O sea, definitivamente es un número uno, y es un tipo que ha hecho mucho dinero, y viste, siempre se jode con la varita blanca, la varita mágica de Tinelli. Pero bueno, también cuando se metió en la gestión directiva de San Lorenzo, reflotó el básquetbol, mejoró el estadio, ahora están construyendo un estadio nuevo. Aparte, en su momento mejoraron el viejo que tenían, pusieron puta casi todas las tribunas para que la gente vaya, se siente, esté cómoda, porque es importante que la gente vaya para generar ingresos. Están haciendo un estadio nuevo. Tengo que ir terminando, equipo competitivo, Santiago. Ganó la Copa Libertadores, todo. Santiago, tengo que ir terminando. Dale. Me decía que no por ser empresario, esa sería su reflexión, no por ser empresario. Claro, pero aparte, resumo chiquito el tema de Tinelli. Resumo chiquito. Es un buen empresario, pero la gente no lo votaría, está medido eso. Solo en algunas provincias lo votaría, después en general no. Y esto pasa lo mismo, vos y aparte, si vos te tirás como candidato, sí o sí te metés el sello de político. Sos un político igual, más allá de que seas un buen o mal empresario. Claro. Sos un político, como político, ¿hasta qué punto sos creíble? La gente no te conoce. Y vos como político tenés que dar garantías, que es lo único que te da certeza de que vas a tener éxito en política. Ni los buenos actos ni las buenas palabras, son las garantías. Y de momento Sartori no da ninguna garantía. Tal cual. Señor, nos vamos. Gracias, Santiago, por esta comunicación de la mañana. Le mando un abrazo grande. Gracias, Papo, nos vemos. Que pase bien, hasta luego.